El siguiente video contiene material que podría herir la sensibilidad de algunas personas. Y si este es tu caso, te pido por favor que no lo veas. Pero si es todo lo contrario, quédate y disfrútalo. Los payasos son un tema que se lleva usando desde hace muchos años. Hay registros, los cuales datan que estos aparecieron desde 2500 años antes de Cristo. Para algunos son personajes alegres, indispensables en fiestas infantiles, reuniones escolares, de trabajo, etc. Pero para otros son personajes que ni siquiera deben ser nombrados. Y es que, a través de medios como el cine y la televisión, se les ha dado una imagen y reputación de seres monstruosos y tétricos, capaces de generar las pesadillas más horribles a las personas que los ven. Muchos de estos personajes, caracterizados como monstruos, salen de la imaginación de algunos autores, como es el caso de Pennywise, de los libros creados por Stephen King, y los cuales no pueden causar daño alguno ya que no son reales. O eso se pensaba, hasta que apareció John Wayne Gacy. Imagina que eres una persona común, alguien que trabaja, tiene una familia, sales de vez en cuando a pasear con ella, pero un día llegas a casa después de una jornada de trabajo y ves a la policía fuera de la vivienda de tu vecino. Te preguntas cuál será el motivo por el que lo buscan, cuál es el motivo por el que lo llevan arrestado. Hasta que días después, te enteras que aquella persona que considerabas normal, aquella persona que se maquillaba de payaso para hacer algo bueno por los demás, resulta ser alguien completamente diferente, alguien tétrico y aberrante. Y no estoy hablando de otra persona, más que John Wayne Gacy, mejor conocido como el payaso Pogo o el Pennywise de la vida real. Transcurrió el año de 1942, en los suburbios de Chicago, Illinois, cuando John Stanley Gacy recibía a su primer hijo varón, el cual lo llenaría de mucho orgullo, ya que después de haber tenido una hija llamada Karen, la vida le daría una oportunidad de criar y educar a un varón, al cual bautizó con el nombre de John Wayne Gacy, en forma de homenaje al mítico actor John Wayne, de la película estilo western La Diligencia de 1939, dirigida por John Ford, donde el personaje principal, Ringo Kid, interpretado por Wayne, cumplía las características que buscaba Gacy para su nuevo hijo, un hombre fuerte, imponente, que no se dejaba doblegar por nada ni por nadie, y que incluso nunca mostrará debilidad ni miedo a perder o arrebatar la vida de otra persona, algo que sí le quedaría bastante claro a su hijo. El tiempo pasaba, y aquel niño comenzaría a crecer, aunque al igual que muchos otros asesinos seriales, su infancia no fue para nada buena. Creció siendo un niño con sobrepeso, lo cual generaba inseguridad para socializar y problemas para realizar actividades físicas, ya que, según testimonios, John no podía correr sin desmayarse, debido a que cuando era pequeño, los médicos le detectaron un coágulo en el cerebro, algo serio, pero que a su padre no le interesó ni un poco. Incluso decía que todo era un invento de su hijo, para no asistir a clases, ni hacer deporte. La mentalidad machista y el alcoholismo de su padre le generaban muchos conflictos, ya que John sufría constantes abusos, tanto físicos como psicológicos, por parte de su padre, los cuales consistían en insultos y que lo marcarían para el resto de su vida. En un intento desesperado para agradarle a su padre, entró a algunos equipos deportivos e incluso comenzó a salir con algunas de sus compañeras, pasando frente a su casa, para demostrarle a su padre que podía ser el hombre que él quería que fuera. Pero nada de esto sirvió, e incluso la situación empeoró cuando un día un amigo cercano a la familia de él, generándole muchas dudas y problemas que nunca solucionó, marcando a aquel niño y haciendo que tiempo después llevara a cabo los actos más atroces. Todas estas situaciones hicieron que Gacy se hartara y optara por dejar la escuela y a su propia familia incluso a los 18 años,
llevándolo a Las Vegas, Nevada, donde trabajaría en una funeraria, donde lo raro en él comenzó. Y es que, cuando no había nadie, se metía a los ataúdes y tenía encuentros con los que se encontrara. Con el tiempo fue descubierto y lo despidieron, haciendo que regresara a Chicago, donde trabajaría en una zapatería en la cual retomaría los estudios, inscribiéndose a una escuela de negocios. Después de un tiempo, conocería a una chica en ese mismo lugar, llamada Marilyn Myers, con la cual se casaría en 1964 y tendría 2 hijos. Unos años después, la familia de su esposa tendría una sucursal en la cadena Kentucky Fried Chicken, en Iowa, y el padre de Marilyn le ofrecería a John contratarlo para ejercer el cargo de gerente del local, por lo que tendrían que mudarse. El tiempo comenzó a pasar. Todo era perfecto para la familia Gacy, y las cosas en el ámbito tanto económico como social iban de maravilla. Incluso John logró ser directivo de la Cámara de Comercio, que se encargaba de generar excelentes líderes, reclutando principalmente a jóvenes. Comenzó a involucrarse en actividades benéficas y a hacerse conocido en la ciudad. Hay rumores de que incluso ayudó a potenciar la campaña del gobernador electo de Illinois, el demócrata Otto Kerner, y fue en ese mismo año cuando tuvo su primer encuentro. Había ocasiones en las que John se reunía con otros empresarios para asistir a las reuniones de la Cámara de Comercio. Hacían sus balances, debatían sobre asuntos internos, entre otras cosas. Pero al salir de esas juntas, se reunían en hoteles donde veían contenido para adultos y realizaban encuentros íntimos con trabajadores. A pesar de intentar esto, los rumores comenzaron a correr más y más, hasta que su esposa Marilyn se enteró. Pero, ¿cuál fue la postura de su esposa? Pues bueno, ella lo aceptó, lo dejó pasar, e incluso se dice que a ella le interesó participar en estos encuentros, comenzando así una relación abierta, donde mantenían relaciones con diferentes personas. Y tiempo después, concibieron a su segunda hija, llamada Christine. Pero todo esto no evitó que realizara su primer crimen en contra de otra persona, en el año de 1967. En este caso, un adolescente llamado Donald Borges, el cual era hijo de un senador amigo de Casey, y que solo tenía 15 años de edad, cuando éste lo invitó a su casa, con el pretexto de charlar y ver películas para adultos. Conforme pasaba la noche, Casey abusó al joven, para después obligarlo a practicar. Una vez terminado el acto atroz, Casey le dio dinero y lo amenazó para que ocultara todo lo que había pasado, diciéndole que se hablaba, enfrentaría represalias y nadie le creería. Y es que, durante esta época, el tema de haber sido abusado de manera sexual era un sinónimo de humillación, de debilidad e incluso de algo que no era muy bien visto durante esta época. Conforme pasaron los días, el joven Donald, lleno de dudas y emociones encontradas, decide hablar con sus padres y confesarles todo lo que había ocurrido aquella noche, generando así el primer arresto de Gacy bajo los cargos de abuso hacia un menor de edad. Pese a todas las pruebas, Gacy seguía insistiendo que el chico mentía, e incluso pidió ser sometido al detector de mentiras, pero no le funcionó en lo absoluto, y debido a que era una persona entre paréntesis pública, comenzaron a aparecer más demandas en contra de Gacy, todas por abuso hacia menores de edad, haciendo que el juez lo sentenciara a 10 años en la penitenciaría estatal de Anamosa, en Iowa, trayendo consigo el divorcio por parte de su esposa y la prohibición a ver a sus 2 hijas. El tiempo siguió corriendo su curso, hasta que el 18 de junio de 1970, casi 2 años después de haber sido encarcelado, lo liberaron por buena conducta, haciendo que rápidamente se traslade de Iowa a Illinois. También creó su propia compañía, llamada PDM Contracting. Se unió a la Cámara de Comercio y se enlistó en el Partido Demócrata, comenzando a asistir a eventos benéficos, pero no como John Gacy, sino como el personaje aterrador
por el que se le conoce. Es aquí cuando entra en la historia el payaso Pogo. Volviendo a generar la fachada de buen ciudadano, tomándose incluso una fotografía con Rosalind Carter, ex primera dama y esposa del aquel entonces presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, comenzaría a generar una máscara social, la cual podría cubrir todas las faltas y delitos que en un futuro podría realizar en contra de otras personas. Conforme el tiempo pasaba, se casa por segunda vez con una mujer llamada Karen Huff, pero dicho matrimonio no duró mucho, ya que en 1976 se vuelve a divorciar, y fue durante esta época cuando Gacy comenzaría a realizar los actos más atroces, siendo su primer víctima un chico llamado Timothy McCoy, el cual, un 2 de enero de 1972, se encontraba en la calle cuando Gacy, quien iba manejando, lo vio y se le acercó ofreciéndole un tour gratis por la ciudad, con estancia final en su casa. El chico accedió al no ver las verdaderas intenciones que tenía Gacy. Todo transcurrió con normalidad. Al llegar la noche, fueron a la casa de Gacy, donde durmieron en habitaciones distintas. Hasta ese momento, todo normal. Pero a la mañana siguiente, la primera tragedia sucedería. El joven Timothy, en agradecimiento, baja a la cocina y le prepara un desayuno. Lo lleva hasta la habitación donde se encontraba Gacy e intenta darle las gracias. Para mala suerte del chico, Gacy se despierta y, asustado al verlo con un cuchillo en la mano, se le va encima. Timothy propinándole numerosas puñaladas en el pecho, hasta que se da cuenta de cuál era la intención del chico, generándole un sentimiento de culpa y arrepentimiento, que sería olvidado rápidamente, al darse cuenta que dicha acción le generaría un placer sexual bastante grande y una nueva afición, la cual era acabar con la vida de jóvenes. Después de cometer el crimen, Gacy toma el cuerpo del chico y lo entierra en el sótano de un rancho del cual era propietario, y en el cual, tiempo después, se encontrarían más cuerpos. Solo le bastó esa experiencia para desencadenar una serie de crímenes, cuyo modus operandi era tomar chicos desamparados, es decir, chicos en situación de calle. Los invitaba a su casa, los arropaba, les daba de comer, y conforme pasaba el tiempo, los daba de ellos y torturaba hasta acabar con sus vidas, para finalmente enterrarlos de la misma manera que lo hizo con el joven Timothy. De hecho, un informe dice que fueron 26 chicos enterrados en el sótano, otros 3 en diferentes habitaciones de la casa, y otros 4 dejados en un río de las cercanías, obteniendo un total de 33 víctimas. Y eso, solo las que encontraron en el momento, ya que hasta la fecha se siguen encontrando restos de jóvenes de entre 14 y 17 años de edad, que muy probablemente cayeron en las manos de Gacy. Una frase muy conocida es que aquel que empieza mal, termina mal, y Gacy no fue la excepción, ya que en 1978 llevaría a cabo su último crimen. Después de observar a un joven llamado Robert Price, se acercaría a él y le ofrecería una vacante en su empresa de construcción, diciéndole que cumplía con el perfil que estaba buscando. Alguien joven, con aspiraciones, y el cual fuera bastante fácil de manipular. El chico aceptaría asistir a una entrevista de trabajo, le comenta a su madre sobre todo esto, y después de salir de casa, ella no lo volvería a ver. Preocupada porque pasaban las horas y su hijo no regresaba, fue a la casa de Gacy para preguntarle sobre Robert, a lo cual Gacy le respondió que el joven ni siquiera se había presentado a la entrevista, algo que a ella no le cuadró del todo,
por lo que fue con la policía para denunciar la desaparición de su hijo y la posible vinculación de Gacy en todo esto. La policía interrogó a John, pero este negó todo, haciendo que lo dejaran libre bajo vigilancia. E incluso, el mismo John, después de unos días, fue a denunciar al departamento de la policía por acoso, alegando que estaban violando sus derechos como ciudadano norteamericano. Obviamente no le hicieron caso, y el juez emitió una orden para allanar su casa, donde en un principio encontraron cosas raras, como ropa que no era de la talla de Gacy, esposas, jeringas, entre otras cosas. Pero lo que llamó más la atención de los oficiales fue un fuerte hedor proveniente del sótano, a lo cual Gacy dijo que era un problema de humedad el cual resolvería pronto. Los oficiales se fueron de la casa, pero con la incertidumbre del qué escondía en aquel sótano. Los días siguientes, Gacy volvió a ser vigilado, y aun sabiendo esto, se dispuso a realizar un asesinato más. Se acercó a un joven para convencerlo de ir a su casa, pero al no aceptar, este le ofreció drogas, y eso fue suficiente para que lo arrestaran e investigaran con mayor profundidad, encontrando en el sótano los restos de sus anteriores víctimas. El juicio en contra de Gacy comenzó y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y a la inyección letal, a pesar de insistir que era inocente y que todos los asesinatos fueron cometidos durante relaciones sexuales, en las que él llamó asfixia erótica. Finalmente, el 10 de mayo de 1994, se le suministraría la inyección letal, no sin antes propinar su último golpe, diciendo, "Kiss my ass", es decir, bésenme el trasero. Y con esto llegaremos al final del video, agradeciéndote que me hayas acompañado hasta aquí, pidiéndote que te suscribas, des like, comentes y compartas, ya que de esta manera me apoyas demasiado, a mí y al canal. Se despide Old Man, deseándote larga vida y gratos sueños. Buenas noches.